Generoso, di conmigo, generoso. ¿Cuál es la visión del 2022 de Fe Global? Vaya que necesitamos esta serie. Y qué bueno que la estamos compartiendo. Porque la serie se llama Generoso, honro y bendigo la vida del pastor Emanuel Jr., que sé que ha sido de bendición, lo fue para mí. Pude estar con ustedes a distancia, ustedes saben, ni necesito explicar porque estuve fuera tantos días y bendijo mi vida de una manera increíble. Yo sé que estas dos prédicas que dio Junior mientras yo no estaba en esta serie marcaron la vida y la existencia de Fe Global y de nuestras familias. Pero la semana pasada nos quedamos con la respuesta para cualquier pregunta y Junior les comentaba, cada vez que Junior decía Dios es fiel, ustedes decían Dios es fiel. Y esto me encantó. También obtuvimos la respuesta a la pregunta ¿cómo despertar mi generosidad en medio de mi necesidad? Porque en ocasiones anteponemos nuestra necesidad para poder poner como pretexto el que no seamos generosos, el que no podamos compartir, y eso detiene la generosidad de Dios hacia nuestras vidas. Y la respuesta es que nosotros necesitamos comenzar a ver y tratar nuestro problema como un instrumento de Dios. Cada problema que está en nuestras vidas es un instrumento que Dios quiere usar en cada uno de nosotros y en cada circunstancia. Espero y a partir de la semana pasada tú hayas visto esta semana tus problemas como una oportunidad. Un problema es una oportunidad para Dios, y Junior mencionó que existen dos factores para despertar la generosidad y hoy vamos a hablar del primero. ¿Están listos? ¿Están listos? Puedes levantar tu mano al cielo y decir: Dios, estoy listo, habla mi vida, haz lo que tengas que hacer. Quiero llevar mi generosidad a otro nivel y quiero que tú seas en todo tu esplendor generoso hacia conmigo. ¿Entendiste lo que le dijiste a Dios? Tal vez digas, ¿cómo, pastor? O sea, ¿me estás diciendo que Dios puede ser más generoso conmigo? ¿Tú qué crees? ¿Dios puede ser más generoso contigo? Entonces, ¿qué detiene a Dios de que Él sea más generoso contigo? Porque si Dios puede ser más generoso, ¿por qué no lo ha sido? El primer factor para despertar la generosidad es la voz de Dios. Di conmigo, la voz de Dios. La voz de Dios en nuestra vida. Para que mi generosidad despierte, necesito aprender a escuchar la voz de Dios. Solo por un momento quiero que nos olvidemos de la generosidad y nos concentremos en escuchar la voz de Dios, que va conectado, lo voy a conectar al final, pero necesito que en este momento te concentres en escuchar la voz de Dios. Quiero empezar aclarando que la mayoría de los que amamos a Dios, de los que servimos a Dios, la mayoría de las personas que saben de la existencia de Dios o que aún lo aman con todo el corazón, viven frustrados por no escuchar la voz audible de Dios. Inclusive me atrevo a decirlo aquí en mi casa, Fe Global, hay personas que se inventan que escuchan la voz de Dios audiblemente. Lo veo las veces que viajo, las veces que estoy fuera. A mí inclusive tiempo anterior me frustraban, porque yo decía, Señor, ¿por qué ellos sí le escuchan y yo no? Y pensamos que al hablar de escuchar la voz de Dios, pensamos que Dios un día nos va a decir en el oído, hola, ¿cómo estás? Y que lo vamos a escuchar. Y a veces por muchos años yo viví frustrado. Desde que yo conocí al Señor, me acuerdo perfectamente bien cuando Marina y yo decidimos servir a Dios, entregar nuestra vida 100% a Dios en el 99. Junior acababa de nacer, y en la iglesia donde Dios nos alcanzó había una hermana que me frustraba mucho, que era la hermana Raquel, cuñada del pastor. Y me frustraba tanto porque esa mujer decía, Dios me dijo, y Dios me dijo, y escuché la voz audible de Dios. Inclusive esa mujer interrumpía la alabanza para agarrar el micrófono y decir, hermanos, Dios me acaba de hablar audiblemente y me dijo que les dijera esto. Y cuando yo empecé a conocer a Dios, era algo frustrante para mí. Inclusive un día me fui a sentar enseguida de ella, porque yo iba a mi casa y me encerraba y le decía, Señor, háblame.
y prestaba mi oído y nada más escuchaba de los perros de mis vecinos, pero no escuchaba la voz de Dios. Y decía, ¿por qué esa mujer dice que Dios le habla audiblemente y a mí no? ¿Acaso tendré que ser más espiritual? ¿Acaso tengo que hacer algo? ¿Tengo que ayunar? ¿Tengo que orar? ¿O cómo es que esa mujer puede escuchar la voz de Dios audiblemente y yo no? Hasta que un día me frustré, me senté enseguida de ella y dije, cuando Dios le hable a ella, pues no me va a hablar a mí, pero de rebote voy a alcanzar a escuchar su voz. Entonces yo me acuerdo perfectamente bien que estaba la alabanza, todo lo que da, y esa mujer estaba bien entrada en la alabanza. Para donde ella se movía, yo me movía, ella se movía por un lado, yo dije, voy a escuchar algo de rebotito. Y me acuerdo que de pronto cerré mis ojos, empecé a alabar y volteé y esa mujer ya andaba danzando, quién sabe. Ahí voy atrás de ella para que no se me fuera, danzando junto a ella. Dije, yo voy a escuchar el día de hoy la voz de Dios. De pronto interrumpe la alabanza otra vez, agarra el micrófono y dice, hermanos, acabo de escuchar la voz de Dios audiblemente. Y yo me enojé, iba a decir me emperré, pero no es correcto que lo diga acá arriba. Yo me enojé enormemente y le dije, Señor, ¿por qué te esperaste a que esta vieja se fue? O sea, yo estaba enojado. Dije, a que esta vieja se fuera para allá para hablarle y que yo no escuchara tu voz. Y por muchos años yo caminé frustrado por no escuchar la voz audible de Dios. Inclusive yo ya predicaba. Y cuando iban por mí los pastores al aeropuerto, o que me llevaban a comer antes de ir a la reunión donde yo iba a predicar, me decían, ¿sabe, hermano, que anoche Dios me habló y me habló sobre este evento? Y yo les preguntaba, me atreví a preguntarles, oiga, pastor, una pregunta, ¿cómo escucha usted a Dios? ¿Acaso tú no lo escuchas, hermano? Sí, sí lo escucho, pero quiero ver si lo escuchamos igual. O sea, como que es un tema tabú dentro de la iglesia. Y le decía, ¿tú lo escuchas así audiblemente como me estás escuchando a mí? Claro. Y yo me frustraba, le decía, Señor, ¿qué rollo? ¿Por qué no puedo escucharte audiblemente como la gran mayoría de la gente dice que te escucha? Hasta que un día Dios me aclaró esa dudita y ese rencor que yo sentía por no escuchar su voz audiblemente. El Espíritu Santo habla a mi vida como siempre me ha hablado y me dice, ¿acaso tú no eres templo de mi Espíritu? Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Lo sabes? Tu cuerpo es templo, el Espíritu Santo vive en ti. Como que no me digan que no sabían esto porque me están asustando con las caras como me están viendo. Creo que tenemos que empezar Fe Global desde cero, Dios santo de mi vida. Hay que disipularlos, Dios santo. El Espíritu Santo está en ti. Tú eres templo de su Espíritu. Dios habita en ti. Entonces Dios habla a mi vida como siempre me ha hablado y me dice, si yo estoy en ti, ¿por qué tendría que salirme de ti para hablarte audiblemente? Yo hablo todos los días de tu vida en tu interior. Y te hablo en visión. Y visionamos con la mente. Por eso quiero romper este mito y quiero romper todo esto de cuando hablo de escuchar la voz de Dios, no es audiblemente. Inclusive nosotros nos podemos encontrar en la Biblia que cuando Dios hablaba audiblemente, por ejemplo, le habló audiblemente, vamos a poner un ejemplo a Pablo. Cuando le habla a Pablo, el estruendo de la voz de Dios lo dejó ciego. Y yo a la hermana Raquel siempre la vi con muy buena vista. Podemos ver que cuando Dios le hablaba a Moisés audiblemente, el pueblo temblaba de miedo al escuchar el estruendo de la voz de Dios. Entonces cuando yo hablo, y más adelante te voy a dejar bien claro esto, pero cuando yo hablo de que Dios, cuando yo te estoy comentando que la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, estoy hablando que Dios habla en nuestro interior. Dios habla dentro de nosotros y Dios nos habla de mil maneras. Y la generosidad proviene de un espíritu alineado con Dios. Cuando yo veo personas que dicen amar a Dios, pero son más agarradas que el óxido en una tuerca, en un tornillo, yo no puedo creer que esa persona esté alineada con Dios. No podemos decir que estamos alineados a su presencia si no somos capaces de darle a Dios lo que le corresponde, si no somos capaces nosotros de compartir con las personas que necesitan, y si no somos capaces ni siquiera de mostrar y poder dar y ser generosos con lo que no cuesta monetariamente, que es nuestra sonrisa, nuestro amor, nuestro abrazo.
¿Pueden sonreírme un poquito para suavizar esto? Las personas no son generosas porque no están alineadas con Dios. Esto es una realidad y es una verdad que tengo que decir. Y para alinearnos a Dios necesitamos estar constantemente escuchándolo. Di conmigo, constantemente. Tú necesitas estar escuchando a Dios constantemente para que tú puedas alinear tu vida a Él y puedas entonces tanto ser generoso como poder recibir la generosidad de Dios a una dimensión que nunca la has vivido. ¿Vamos claros hasta aquí? La voz de Dios solo puede ser escuchada por medio de la fe. Di conmigo, fe. Yo siempre he dicho esto, tal vez me has escuchado decirlo, pero es muy clave que yo te lo vuelva a comentar. Dios escucha fe, Dios habla fe, pero Dios también ve la fe. Di conmigo, Dios escucha fe. Ahora di conmigo, Dios habla fe. Ahora repite conmigo, Dios también ve la fe. Existen millones de personas que gritan la fe. Dios habla fe. En su palabra podemos ver que Dios nos ha hablado por medio de la fe. Pero Dios también escucha fe. Y existen millones de personas que le dicen, Señor, tengo fe, lo voy a hacer. Mañana me voy a levantar temprano, voy a tocar puertas, Señor. Y Dios dice, ok, ya escuché la fe, pero yo no solamente hablo y escucho fe, también veo la fe. Y tengo años escuchándote decir que lo vas a hacer, pero no te veo. Veo años que dices, este año es el bueno, este año le voy a dar con todo, este año lo voy a hacer. Este año Dios dice, no, está muy padre lo que hablas, pero también te quiero ver. Habla súper cañón, canta súper cañón, adora, la manita la mueves al ritmo muy padre. La palabra, mi palabra te la sabes al derecho y al revés, pero no te veo. Estoy cansado de ver personas que hablan y hablan, pero nomás no se ven. No se ven. Porque Dios habla, escucha y ve la fe. El error más común en nuestra vida es pensar que al escuchar una orden clara de parte de Dios, nuestra fe aumentará. O sea, voy a escuchar la voz de Dios para que mi fe aumente. Eso es un error. No es así. No es que necesites escuchar la voz de Dios para aumentar tu fe. Si fuera así, entonces la voz de Dios audible, como Dios le habló a otros hombres, como Samuel, como Gedeón, como Jonás, que escuchaban las instrucciones directas de Dios, pero su fe no aumentaba y no hacían lo que Dios les pedía. Entonces en Fe Global yo quiero que se deje de pensar que necesitamos escuchar la voz de Dios para que nuestra fe aumente. Esto es al revés. En medida que mi fe aumenta, escucharé más la voz de Dios. Si tu fe aumenta, vas a escuchar la voz de Dios. Vas a saber las instrucciones claras que Dios tiene para tu vida. Vas a saber las instrucciones claras tanto para ir al lugar donde está la generosidad de Dios, porque hay un lugar esperando por ti donde la generosidad de Dios está estacionada. Pero también escuchar la voz de Dios para saber en qué momento nosotros podemos provocar por medio de nuestra generosidad. Provocar la generosidad de Dios. Quiero aclarar algo. No estoy predicando esto hoy para que den para el Valle más agua. Aclaro que más al ratito nos comemos un pollito ustedes y yo. Esto tocó hoy. Esto está planeado desde hace meses y tocó hoy. Es un verdadero problema cuando pensamos que nuestra fe es responsabilidad de Dios. O sea, entonces estamos diciendo que no tenemos fe porque Dios no nos ha hablado. No tenemos fe porque Dios no nos ha provocado. Dios no ha hecho más, entonces mi fe no ha crecido. Y esto no es así, esto no es trabajo de Dios. No es trabajo de Dios sorprendernos para que nuestra fe se fortalezca. Nunca ha funcionado así.
Entonces, ¿cómo funciona, pastor? Pues se los digo de una vez, va a aparecer en la pantalla. Lo primero que tengo que decirles: a medida que nuestra fe se fortalece, Dios nos va sorprendiendo. A medida que nuestra fe se fortalece, Dios nos va sorprendiendo. No, Dios nos sorprende para que mi fe se fortalezca. Es al revés. Yo creo en Dios, le creo a Él, doy pasos de fe y Dios me sorprende. Dios no me mueve a hacer algo para que crezca mi fe. Yo me muevo a hacerlo y Dios respalda en donde yo me muevo. ¿Cómo me muevo? En fe. No vas a tener algo mejor para que después digas: ahora entiendo, Señor, creo en ti, Padre. Necesitas creer en Él y entonces los resultados de Dios vienen a tu vida. Los veo muy serios hoy. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Querían estar en la basílica? Todas están a tiempo. Entonces, entendiendo lo que acabo de poner en la pantalla, surgen estas preguntas. Te las voy a decir rápido y las voy a ir respondiendo. La primera pregunta es: ¿cómo aumentar nuestra fe? ¿Cómo aumentar mi fe? La segunda pregunta es: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Te las voy a responder. La tercera pregunta es: ¿cómo es que la voz de Dios activará mi generosidad? Empecemos por la primera. ¿Cómo aumentar nuestra fe? ¿Alguien quiere aumentar su fe? ¿Alguien quiere aumentar su fe? Si quieren aumentar su fe. Hoy la vas a aumentar. ¿Estás listo? Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe en nuestra vida aumenta a medida que nosotros oímos su mensaje. Necesitamos escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. No puede aumentar nuestra fe si no escuchamos la palabra del Señor, si no leemos la palabra de Dios. No puede aumentar nuestra fe. Siempre estaremos en el mismo nivel de fe. Es por eso tan importante y hacemos tanto hincapié en estar firmes en la Casa Fe Global, en estar aquí. Hay personas que por cierta cuestión no están aquí los domingos por trabajo, por lo que ustedes quieran, y yo puedo ver en los comentarios, porque ustedes creen que no me fijo, pero sí me fijo que están escuchando la palabra en el Facebook Live. Y ahí están escuchando la palabra de Dios. Y lo tengo que decir como pastor, tengo que abrir mi corazón con ustedes. La gente que permanece y está fiel aquí es la gente que actúa más en fe. La gente que más anda cachihuachando, 2 semanas sí, 2 semanas no, un mes sí, 2 meses no, y luego otro mes sí, y luego otros 5 meses no. Y ese tipo de personas, con todo respeto lo hablo, pero tengo que hablarlo, son los que más se andan tambaleando en la fe. A mí me encanta que me pidan peticiones de oración. Pero la gente que está firme en la palabra es la gente que me entero de sus problemas cuando ya se solucionaron. ¿Y por qué no me dijiste? Ay, pastor, ¿para qué? Pues yo sé que Dios iba a obrar. Yo sabía que Dios iba a obrar. Y la gente que no. Me escriben porque traen una uña enterrada. Síganme escribiendo. Fortalezcanse en la palabra del Señor. Fortalezcanse en la palabra del Señor. La pantalla va a aparecer: la constancia en la palabra de Dios es el ingrediente que aumenta nuestra fe. Di conmigo: constancia. Ser constante.
la constancia en la palabra de Dios aumenta nuestra fe, el estar constantes, el escuchar, el asistir, el no dejar de congregarnos, aumenta nuestra fe. Y esta misma respuesta nos da el resultado de la segunda pregunta. La segunda pregunta que te hice, te la lancé las 3 seguidas, pero espero y lo recuerdes. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Quién escucha la voz de Dios? Tal vez dejé una duda en el aire cuando te conté lo de la hermana Raquel y lo que los pastores me preguntaban, y tal vez tú me digas, pastor, entonces es imposible que yo escuche la voz de Dios audiblemente. No es imposible, si Dios quiere, Dios te habla. Pero yo te lo digo, yo, pastor Emanuel Falcón, 21 años de conocerle, 19 años de servirle, nunca le he escuchado audiblemente, no ha sido necesario. Inclusive, me atrevo a decir que, perdón por la comparación, pero es como el regalo de Navidad. A mí me gusta abrir el regalo hasta el 24 a las 12 de la medianoche, cuando corresponde. Yo sé que cuando esté en su presencia la voy a escuchar. Pero ¿cómo escuchar la voz de Dios? Pastor, ¿cómo estar afinado a lo que Dios quiere para mí? Vamos a leerlo por favor en Juan capítulo 10 versículo 22. Va a aparecer en sus pantallas. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta dedicación, era en invierno. Versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Querían una respuesta de parte de Jesús, una respuesta de parte de Dios. Háblame con franqueza. Alguien le ha preguntado a Dios: dime qué quieres de mí. ¿Por qué le das tus más grandes batallas? Yo no soy uno de tus guerreros, dáselos a otros. ¿Por qué yo? ¿Y por qué? ¿Alguien está esperando una respuesta de parte de Dios? ¿Alguien está esperando una respuesta de parte de Dios? Levante su mano. Si alguien dice, no le saques, usted ya sabe para dónde voy. ¿Quiere una respuesta de parte de Dios? Porque yo les voy a ser muy honesto. No los quiero sacar de onda, no los quiero frustrar. Pero yo no batallo en escuchar lo que Dios quiere para mí. La mayoría de las cosas que Dios quiere para mí están en su palabra. Y hasta hoy, como Dios me ha movido y como mi familia y yo nos hemos movido, no hay una duda en mi cabeza. Estoy conectado con Dios. ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Háblanos con franqueza. 25, la respuesta: ya se los he dicho. Di conmigo: ya no lo ha dicho. Dios ya te lo dijo. La respuesta la conoces. ¿Será tu voluntad servirme? Te pregunto, ¿crees que sea su voluntad servirle? Es pregunta, dijo Margarito. ¿Será tu voluntad, Señor, que mi familia y yo te sirvamos? ¿Será tu voluntad que compre una casa para la familia? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que vivas bien? Ya se los he dicho, pero no lo creen. Y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son parte de mi rebaño. No quiero ni mencionarlo, está muy claro. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas oyen la voz de Dios.
Pasan tantas cosas por mi cabeza, pero nunca ha sido mi estilo ser cruel desde aquí arriba. Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Lo único que te puedo decir, lo puedo resumir con mucho amor y con mucho cariño, y de la manera más amorosa que yo te puedo decir es que Jesús está asumiendo una pertenencia cuando se refiere a escuchar su voz. Los que me pertenecen escuchan mi voz. Los que me pertenecen entienden y saben lo que yo quiero y lo que yo anhelo y lo que he hablado a sus vidas. No te estoy hablando de una perfección. Yo le he regado, he hecho cosas que no están alineadas a la voz de Dios. He tomado decisiones arrebatadas. Claro, soy una persona, en ocasiones voy a hablar bien de mí mismo, pero a veces las personas de fe somos arrebatados también para otras cosas. Pero sé lo que Dios quiere de mí. Sé lo que Dios quiere de mi iglesia. Sé lo que Dios quiere, que a pesar de que dicen que no son tiempos de ayudar, mi iglesia no va a dejar de ayudar. Y dele gracias a Dios que somos arrojados en eso. Y soy un hombre de fe. Y estemos como estemos, esté pasando lo que esté pasando, y vamos a estar firmes en lo que Dios nos ha mandado a hacer y como Dios nos ha mandado a hacerlo. Gracias por ese aplauso sincero, uno. Los demás ya, pues ya que ya aplaudieron. Para escuchar la voz de Dios, primero tenemos que confiar completamente en que le pertenecemos a Él. Tú le perteneces a Dios. Eres pertenencia de Él. Le perteneces totalmente a Él. Deja de pensar y de decir: ¿cómo le puedo pertenecer si le he fallado? ¿Cómo le puedo pertenecer si he sido falto? Es que tus fallas no dejan de darle la pertenencia a Dios. Al contrario, Él te perdona, Él te levanta. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Le perteneces a Dios. Y esa pertenencia entonces te da una fe sobrenatural de saber que estás en las manos de Él, sin importar lo que ha ocurrido en tu vida, sin importar lo que has vivido en el pasado, sin importar cuántas fallas has tenido, sin importar los horrores que han pasado, traiciones que te han sucedido y tantas cosas que puedas estar pasando. Le perteneces a Él completamente. Y cuando tú vives en una pertenencia, ¿a poco creen que yo no fallo? ¿A poco creen que yo no la riego? ¿A poco creen que yo no me enojo? Estoy hablando de yo, Emanuel Falcón, el pastor. ¿A poco creen? Pero ¿saben algo? Con todo y mis errores, sé que le pertenezco a Él, y que Él me perdona, y que Él me levanta, y que aunque me hunda caminando en el agua, yo volteo y lo veo a Él. Le pertenezco a Él, y mi fe está inamovible sin importar lo que suceda, porque le pertenezco a Él. Todo depende de cómo veas a tu padre para determinar cómo te ves a ti mismo. Yo sé que mi padre me está viendo por el Facebook Live. Y pobre de mi padre en Juárez, me mufé de él cuando estaba en persona. Te iba a pedir perdón, padre, por la verdad no la pasamos muy bien contigo. Pero lo voy a poner de ejemplo, que eso ya pasó. No es igual como Valeria me ve a mí que como yo veía a mi padre. Cuando estábamos en la mesa, que por error, que también yo lo hacía todos los días, también por eso ya lo tenía bombo al pobre señor. Su diabetes es 25% responsabilidad mía. Que yo tiraba algo en la mesa. ¿No es la misma reacción que tiene Valeria hoy cuando tira algo en la mesa que la reacción que yo tenía cuando yo tiraba algo en la mesa? Cuando yo tiraba algo en la mesa, se disparaba así la emoción de mi papá. ¡Hijo de tu! ¡Pip!
pip, pip, pero ¿qué estás? Pip, levántate y límpialo. Entonces, ¿cómo yo veía a mi papá ante un error? Con pavor, porque era la percepción que yo tenía de papá. Valeria cuando tira algo sí me voltea a ver ahí. Pero no es el pavor que yo le tenía a mi papá. Hay gente que ve a Dios como ese Dios enojón, ese Dios que juzga en el Antiguo Testamento. Pero la percepción que yo tengo de mi Dios, de mi Padre, es ese Dios amoroso y que mi fe nada, lo que yo creo de Él, lo que yo creo en Él y lo que Él hace en mí, nada mueve lo que Él tiene preparado para mí. Así que yo sigo caminando seguro, en victoria, con mi cabeza bien en alto, sabiendo que mi fe está intacta, a pesar de. Para escuchar la voz de Dios, primero tenemos que confiar en que le pertenecemos a Él. Para tener confianza en que le pertenecemos, necesitamos fe. Porque cómo confiar y cómo creer, que es una de las cosas que más batallan las personas, cómo creer en que le pertenecemos a alguien que no vemos. ¿Cómo tener esa fe y esa confianza de que nuestra vida depende de alguien que absolutamente nadie ve? Que dicen y que en un libro dice que Él creó todas las cosas, que en un libro dice que Él tiene el cuidado de nosotros, que en un libro dice que la victoria depende de Él y que nosotros estamos seguros en Él. Que en un libro dice que esta vida no es en sí la única vida que tendremos, sino que nos espera una vida eterna. ¿Cómo confiar y cómo tener fe? O sea, vine a inyectarles fe y les estoy metiendo duda. No le estoy metiendo, si le estoy metiendo duda a alguien, necesitas acercarte a Dios. ¿Cómo confiar? Es la pregunta de la gente. Cuando yo empecé a predicar hace 15 años en el Valle de Mazagua, se acercaban las personas y me preguntaban, es que ahí está mi Dios, mira, mi Dios es el sol, es la luna, son las estrellas, es el agua y lo veo, a lo mejor la luna no se ve, pero en la noche lo vas a ver que ahí está mi Dios. Ahora tú enséñame el tuyo. Cuando evangelizamos en la ciudad, no estoy menospreciando, pero créanme que evangelizar en la ciudad es otro rollo. Evangelizar allá, donde la gente cree que su Dios es el agua, que su Dios es el sol, y que necesitamos ir fortalecidos en la fe para hablarles de un Dios que no se ve, porque si se viera entonces no sería fe. Para tener confianza que le pertenecemos necesitamos fe. Saber que nuestra vida depende totalmente de Él. Les voy a ser muy honesto. No, la fe la ponemos en práctica hasta que estamos en el campo de batalla. ¿Me dejan platicarles algo y confesarles algo? Junior está empezando a viajar. Y Dios lo está usando poderosamente. El día de ayer estuvo en la Ciudad de México en un evento de palabras mayores, en un evento muy cañón, en un evento de los que yo hablo o yo me considero que están a un nivel de alguien que tiene 18 años predicando y que a mí ya no me invitaron y le invitaron a él. Y que sé que la rompió y que sé que Dios lo usó, pero estos días, el viernes me pegó bien duro el poner en práctica mi fe, porque yo sé lo que es viajar, yo sé lo que es llegar, por ejemplo, a la Ciudad de México, ir al Estado de México, llegar a un hotel en la noche solo, donde yo sé cómo cuidarme, pero que ahora tuve que poner mi fe en lo que le he predicado a mi hijo
en lo que, en los principios, valores, todo que yo he puesto en Él, y que en los peligros que Dios me ha guardado. Y el día viernes yo dije, que ya esté en el hotel, que no lo dejen afuera del lobby, y y entonces Dios me dio así 2 cachetadas bien bonitas, así, queditas así, y me dijo, pues el que te he guardado soy yo. ¿A poco que es por lo bien que te sabes cuidar tú? Así lo voy a guardar a Él. Y yo a Marina ni le había dicho esto, apenas lo estoy platicando aquí, porque no quería yo decirle lo que yo pensé y que ella se fuera a poner de nervios. Pero Dios me dijo, tranquilo, hijito, soy yo el que... Acuérdate cuando empezaste a viajar, tenías 24 años y te guardé y he estado contigo. Y te he pasado por todos los lugares, por los lugares peligrosos y por todo. ¿Y en qué momento te he fallado? Entonces, estos días entendí que tener confianza de que le pertenecemos y que Junior le pertenece, necesito tener fe. Y necesitas tener fe de que le perteneces. Y que esa pertenencia te asegura una generosidad de parte de Dios hacia ti. Porque Valeria, cuando tira un vaso en la mesa en un restaurante, no se va a preocupar qué dice el señor malacariento que está en la mesa de enseguida, porque ella no le pertenece a ese señor. Ella voltea con su padre porque es mi hija. Y mi reacción sobre ella, no voy a permitir que nadie tenga otra reacción en contra de ella en una situación así. Entonces, la generosidad que yo tengo hacia ella depende de cuánto ella sepa que como hija ella me pertenece. No empecemos con cosas de que ya dijo que sus hijos. No, ustedes saben en el sentido que estoy hablando, que hoy, Dios mío de mi vida. Bueno, pero aquí fue lo pero hoy, Dios santo, ya tenemos que andar con pincitas. ¿Se acuerdan cuando jugábamos al que operabas que no tenías que pagar? Así andamos hoy con lo que decimos, Dios santo de mi vida. Y Valeria sabe lo generoso que es su padre. Y Junior sabe lo generoso que es su padre. Y yo sé lo generoso que es mi padre. Y es por eso que yo soy generoso con ellos, porque yo dependo de Dios. Y porque Dios me ha mostrado su generosidad hacia mí como hijo. Y cuando Dios me ha dado el privilegio de ser padre, yo no tengo más que imitar su generosidad. Oh, Dios mío de mi vida. Es por eso que es tan importante que ustedes como padres conozcan en toda su dimensión la generosidad de Dios, para que ustedes puedan ser generosos de la misma manera con los demás. Como estoy disfrutando este mensaje. Para tener confianza en que le pertenecemos necesitamos fe. Y para tener fe necesitamos escuchar constantemente su palabra. Su palabra nos fortalece. A mí me encanta cuando yo a algunas personas de las que están aquí, si no los sigo o no sé de ustedes en las redes, yo en Facebook tengo fanpage, no tengo Facebook como tal, así que Facebook no los puedo ver a nadie. La única parte donde los puedo ver es en Instagram, y esos son los que conozco sus Instagram, o cuando ponen estados de los que tengo sus números en WhatsApp, en sus estados. Y me encanta cuando muchos de aquí de Fe Global ponen un fragmento, una palabra de alguna prédica que escuchan de otros lugares, de otros predicadores, de otras. Me encanta eso, porque no solamente se limitan a escuchar la palabra que yo comparto, sino que escuchan más mensajes, y eso me encanta. Que la palabra de Dios fortalece nuestras vidas. Estoy por terminar y tengo que dejar claro esto. Para que la generosidad de Dios se exprese en nuestras vidas, para que la generosidad de Dios
se exprese en tu vida, sé que tú quieres la generosidad de Dios. Alguien de aquí está esperando algún milagro. Y para ese milagro, Dios necesita expresar su generosidad. Dentro de su generosidad, aparte del amor que nos da, que todo lo que hace es por medio del amor. Pero sé que alguien de aquí tal vez necesita un milagro económico, un milagro físico, un milagro de sanidad, un milagro de restauración, algún milagro en cuestión laboral. Para que la generosidad de Dios se exprese en tu vida, necesitas tener fe. ¿Qué necesitamos para tener fe? Escuchar su palabra, escuchar su voz. Y entonces poder responder la tercera pregunta. ¿Están listos para la tercera pregunta? La tercera pregunta era: ¿cómo es que la voz de Dios activará mi generosidad? ¿Cómo la voz de Dios activa mi generosidad? Es la pregunta buena. Es la pregunta que realmente conecta todo. ¿Cómo? ¿Cómo es que la voz de Dios va a activar mi generosidad? Pues nos vemos el próximo domingo. Porque no lo puedo decir en unos minutos. Y el próximo domingo vamos a cerrar esta serie con esta pregunta: ¿cómo es que la voz de Dios activa mi generosidad? Solo no olvides la base y que esta serie está construyendo una plataforma para vivir un 2022 lleno de generosidad de parte de Dios hacia nuestras vidas. Lo más importante, experimentar la generosidad de Dios en un nivel mayor, porque al nosotros experimentar esa generosidad, automáticamente nosotros somos generosos. La realidad es, lo único que les puedo adelantar es lo siguiente. ¿Puedo adelantarles algo? Lo único que les puedo decir es que nuestra generosidad no depende de nosotros mismos, depende de la generosidad de Dios. O sea, nosotros no podemos crear nada, no podemos agarrar nada si la generosidad de Dios no está en nosotros. No es por cuánto trabajemos. ¿De verdad tú crees que todo lo que tienes es por lo que trabajas? Es neta, ¿tú crees que lo que tienes es por lo bien que haces las cosas, por lo bien que trabajas solamente? No has alcanzado a comprender la gracia, el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes cuándo entendí esto? Y no tiene que pasarte lo mismo. ¿Sabes cuándo entendí que lo que hago, lo que Dios nos ha dado a mí y a mi familia, depende totalmente de Dios? ¿Quieres saber en qué momento me cayó el 20? Cuando duré 4 meses postrado en cama por una cirugía que me hicieron en mi columna, que tenía peligro de quedarme sin poder caminar, y que por la gracia de Dios el día de hoy estoy caminando. Esos 4 meses dije: Señor, es por ti, es por tu gracia, lo que hago es por ti. 4 meses, todavía no era pastor, 4 meses sin poder predicar, cancelar toda mi agenda. Y Marina y yo sentarnos, bueno, ella sentada, yo acostado, en una cama, y estar pensando: ¿qué hacemos? Junior y Valeria comen mucho y como consecuencia gastan mucho papel de baño. Movieron la cámara, pobres los de Facebook, no sé si me están viendo. ¿Qué hacemos? Hay una casa que se tiene que pagar. La escuela se tiene que pagar. ¿Qué hacemos? Estamos al día. Y decirle: Señor, nunca había valorado que es por tu generosidad
por darme la oportunidad de hacer lo que hago. No es por lo bien que sepa hacerlo, sino la bendición que me das de poder hacerlo, de guardarme. Y cómo no agradecerle a Dios y cómo no acordarme que en ese momento nos entra una idea de vender ropa por Facebook. Todavía no se tenía que pagar impuestos por esto, por el Facebook. Que Dios bendiga a nuestro presidente y que pronto el Señor se lo lleve a su presencia. Aunque mi papá me diga que soy mal cristiano por eso. Porque ahora, por culpa de este señor, la ayuda que llevamos se nos va a complicar, nomás para que estemos orando. Y si usted está del lado, y si usted, sé que no se tiene que hablar de política aquí, pero ya me encendí. Si usted dice, no, qué gran presidente, nomás para que sepa que se nos va a complicar llevar la ayuda. Porque Él quiere que todo lo que esté aquí, comprobemos de dónde viene, viejo desgraciado. Nomás para que se dé una idea hasta dónde nos está llevando este gobierno, que nos está complicando lo que hacemos para Dios. Fue un paréntesis, continúo. Todo salió fíjate, por decirle los impuestos de Facebook. Bueno, y me acuerdo que Marina y yo dijimos, pues hay que vender ropa por Facebook. Y empezamos a ir a McAllen a comprar ropa. Y cómo fue algo tan increíble que vendíamos lo que necesitábamos. O sea, así de que mañana se vence y sudando, ¿qué vamos a hacer? Yo tirado en la cama sin poderme levantar. Y de pronto una persona llamar, tráiganse todo lo que tengan porque quiero ver la ropa, y que nos compraban 15,000 pesos en una compra. Una venta de 15,000, una venta de 18,000, otra. A tal grado que cuando ya me recupere le dije a Marina, pues sigamos con la ropa y con lo que hago. Así tenemos doble. Entonces Dios habló a mi vida y me dijo, no confundas mi provisión momentánea con tu propósito. Y aquí estamos. No es por tus fuerzas, es por su Santo Espíritu sobre tu vida, y por la gracia y por la misericordia infinita de Dios en nosotros. Así que esa tercera pregunta, próximo domingo la respondemos, pero todo depende de la generosidad de Dios en nuestra vida. Cierra tus ojos un momento, por favor. Quiero, así con tus ojos cerrados, hacerte un llamado, hacerte una exhortación consciente en tu vida. Y esa exhortación es a buscar más de su palabra, a escuchar más de su palabra, a ser constantes en la palabra de Dios. Leer su palabra, escuchar su palabra, estar aquí, vivir su palabra. ¿Y qué nos puede mover? Yo reconozco, yo no, hasta el día de hoy, no he tenido una sola duda. Después de 21 años, mi familia y yo no hemos tenido una duda de dejar a Dios, de dejar de servirle. Una sola duda no ha habido. Problemas, circunstancias, sí. Duda de servirle, de seguirle, o una duda en nuestra fe, no ha habido. Y eso, así con tus ojos cerrados te lo digo, eso yo se lo adjudico a que desde hace 21 años nos comprometimos a estar cada domingo en la casa de Dios, escuchar su palabra, alimentarnos. Y también les confieso que en el año del 2016, en una temporada en la que por circunstancias no estuvimos yendo de el mes de agosto a diciembre a que empezáramos Fe Global, fue una etapa en la que yo me sentía desesperado y empecé no a decir que iba a dejar el camino de Dios, pero sí les puedo comentar que fue un momento muy complicado para nuestras vidas.
por no tener una voz que escuchar. Es por eso que yo te hablo esto con tanta pasión. Comprométete el día de hoy a ser constante en su palabra. Escuchar. Y que si no es por circunstancias realmente que no te permitan estar, que tu corazón anhele estar. Anhele estar. Yo quiero orar por ti, Señor, te damos gracias. Realmente has sido muy generoso con nosotros. Tenemos vida, tenemos un hogar, tenemos alimento. Tu generosidad ha sido indescriptible. Pero sé que podemos vivir en otra dimensión de generosidad de parte tuya hacia nosotros. Para nosotros poder vivir en otra dimensión al ser generosos con los demás, con quien nos rodea, con nuestra propia familia. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia nos sostiene, pero tu palabra es la roca firme que no nos deja tambalearnos. Y yo te pido que cada familia de Fe Global esté firme, que no cambien, Señor, este privilegio por cualquier tontería. Y te damos gracias, Señor, por la generosidad que tú nos das y la generosidad que nosotros podemos dar. Dale un fuerte aplauso a Dios.